Antecedentes filosóficos de la psicología. Antes de comenzar, hablaremos al respecto de los antecedentes que dieron origen a la psicología como una ciencia. Iniciaremos con el aprendizaje de varios filósofos y uno de ellos es Aristóteles, a quien se le atribuye el concepto de psique, que se traduce del griego como mente, más la palabra griega logos, que significa estudio, es decir, el estudio de la mente. También hablaremos acerca de Alemania, especialmente en el año de 1879, donde se fundó el primer laboratorio de psicología de Gond, con lo que se llegó a establecer la psicología como ciencia. Vamos a navegar a través de una línea del tiempo para situarnos en los momentos históricos en diferentes países, donde surgieron las principales corrientes de la psicología, lo cual nos va a permitir generar un marco de referencia para su estudio posterior. Hablaremos de Sócrates, quien vivió del año 469 al 399 a.C. Resaltó la postura de que la verdad no puede ser definida como una autoridad absoluta, sino que se esconde en la mente y la relaciona con la función de un maestro, quien no debe infundir la verdad en las mentes de sus pupilos y, en lugar de ello, ayudarlos a emerger. Sócrates realizó el método de la mayéutica, parecido a un interrogatorio, donde el objetivo fue que el sujeto descubriera la verdad por sí mismo, ya que se encontraba alojada en el alma. El primer paso para alcanzar el conocimiento fue aceptar la ignorancia. Además, sostuvo que el ser humano no podía hacer el bien si no lo conocía, que aspiraba a la felicidad y que, por ende, a ella encaminaba sus acciones. Antecedentes de la psicología. Durante el periodo de auge de Grecia y Roma del siglo III al V a.C., se detectan los orígenes de la psicología, la cual estuvo relacionada con la medicina y la filosofía. La medicina estaba en manos de los sacerdotes, quienes realizaban las intervenciones, mediante el aislamiento del paciente en templos donde hacían cultos a los dioses y se les daban drogas para mitigar el dolor. Un médico griego de nombre Acmeón de Crotona realizó disecciones en los cuerpos de las ranas para establecer las primeras imágenes del esqueleto, lo que dio paso a generar una medicina basándose en la observación. Él consideró que la salud era producto de un equilibrio de los sistemas corporales y con ello pretendía apartar la medicina religiosa y reemplazarla por algo racional y no místico. Hipócrates de Cos, sucesor de Acmeón, no hizo énfasis en el estado físico en el paciente, sino en la enfermedad, ya que prescribía descanso y dieta para mejorar la salud. Como resultado de las observaciones realizadas en pacientes con parálisis, concluyó que el lado izquierdo del cerebro controla el lado derecho del cuerpo y el lado derecho del cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo. La psicología se desprendió de la filosofía cuando comenzaron los cuestionamientos sobre la ubicación de la mente, la memoria y el aprendizaje. Fue en este periodo del siglo V a.C. cuando surgen tres principales filósofos de la antigua Grecia, Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes establecen la epistemología, es decir, la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Platón, quien existió del año 427 al 347 a.C. Platón afirmó que el conocimiento no se derivaba de las sensaciones, sino de los procesos de razonamiento sobre las sensaciones. La teoría de las ideas de Platón consideró que existían dos dimensiones de lo real. La primera, que es un mundo inteligible, único, que se puede conocer a través de la razón y que contiene las ideas. La segunda, que es un mundo sensible donde se accede por medio de los sentidos. En su obra La República, Platón describió el mito de la caverna, donde una serie de hombres encadenados en una cueva solo podían ver sombras proyectadas por el fuego en la pared. Para esos hombres las sombras eran la única realidad, es decir, el mundo sensible, y si se liberaban se darían cuenta que solo se trataba de sombras de las cosas verdaderas, es decir, del mundo inteligible. Aristóteles, quien existió del año 385 al 322 a.C., desarrolló los principios básicos de la memoria humana, que muchas veces se han vuelto a plantear en la historia de la psicología y que siguen siendo fundamentales para muchas explicaciones contemporáneas.
Respecto a los estudios de la memoria, para Aristóteles todos los seres vivos poseen una alma, es decir, un psique, lo cual es el principio vital para constituir un ser vivo. Distingue tres clases de almas: vegetativa, es decir, propia de las plantas, pero también presente en los animales y en el hombre; sensitiva, propia de los animales y del hombre; y racional, exclusiva del hombre. Con respecto al conocimiento, Aristóteles utilizó el término tabula rasa, es decir, en la mente no hay nada escrito al nacer y el conocimiento comienza con los sentidos. San Agustín, quien existió en el año 354 al 430. Tras la caída del Imperio Romano cerca de 1000 años después, las cuestiones de psicología fueron de interés para la religión, como en el caso de San Agustín, obispo de Hipona, quien vivió en el siglo IV. Para él, Dios era la verdad última y conocer a Dios era la última meta de la mente humana. En su libro Confesiones, Agustín reveló sus propias emociones, pensamientos, motivos y memorias. Descartes fue un matemático y filósofo francés, quien argumentaba que existían dos clases principales de ideas en la mente, es decir, las ideas innatas, que están presentes desde antes de nacer y que no dependen de la experiencia, y las ideas derivadas, las cuales surgen de la experiencia. Como ejemplo de las ideas innatas están las concepciones del tiempo y espacio. De las ideas derivadas se tienen las que están basadas en recuerdos de eventos pasados. John Locke, quien existió de 1632 al año 1704 después de Cristo. Filósofo y médico inglés. Él fue uno de los fundadores del empirismo moderno. Consideró que el conocimiento se almacena en forma de ideas y éstas se derivan de las experiencias, ya sea de la sensación del mundo exterior o de la reflexión de las propias mentes. Él sostuvo que la propuesta para conocer algo es: primer punto, debes creer en ese algo; segundo, ese algo debe ser verdadero; y tercero, uno debe tener evidencia buena, aunque no necesariamente invaluable, a favor de la creencia. Una vez dado este breve recorrido a través de la línea del tiempo, hablaremos de la psicología fisiológica. La psicología fisiológica surgió como producto de dos técnicas, la observación y experimentación. Proporcionó las bases de la sensación, percepción, emoción, lenguaje y cognición. Sus estudios se centraron en identificar la relación entre el comportamiento y los sistemas físicos del ser humano, por lo que el cerebro y el sistema nervioso fueron los más analizados. Los principales estudiosos del cerebro son los siguientes: Mary Jane Pierre Florence. De sus experimentos con animales concluyó que el cerebro es el órgano de la mente. Paul Broca. Se le atribuye el descubrimiento de la zona del habla en el lóbulo frontal izquierdo a través de diferentes estudios en cadáveres que tuvieron problemas de habla. Carl Wernicke estudió el daño en la porción superior del lóbulo temporal izquierdo. Los pacientes tenían una producción de lenguaje rápido y sin esfuerzo, pero con poco significado. Ahora hablemos de Wilhelm Wundt. El proceso evolutivo de la psicología se apoya en el método científico para obtener resultados empíricos y poder comprobar sus teorías, y el trabajo en el laboratorio se volvió fundamental a fin de alcanzar resultados experimentales. El laboratorio de Wundt, fundado en 1879, tuvo el primer reconocimiento institucional, lo que marca el inicio de la psicología científica. Wilhelm Wundt nació el 16 de agosto de 1832 en la pequeña viña de Neckarus cerca de Mannheim. Provenía de una familia de historiadores, de teólogos y hasta presidentes de la Universidad de Heidelberg. Wundt fue una persona tímida y reservada, a la que no le gustaba viajar y evitaba las nuevas experiencias. En 1876, la Universidad de Leipzig le otorgó un espacio para almacenar equipo de demostración y aparatos experimentales. En ese entonces, Wundt impartía cursos sobre psicología fisiológica e hizo demostraciones y experimentos a las que asistían los estudiantes para observarlos e incluso participar.
En 1879 se marcó el establecimiento formal de su laboratorio de psicología y además ese año ha sido generalmente aceptado como el año del establecimiento de la psicología como una ciencia independiente y experimental. Wong se apoyó en el método científico para obtener resultados empíricos y así poder comprobar sus teorías, por lo que el trabajo en el laboratorio se volvió fundamental para obtener resultados experimentales. Este laboratorio ha inspirado esfuerzos en todo el mundo. Esta influencia penetrante fue lo que le ganó a Wong el título de fundador de la psicología científica. Luego de adoptar los métodos científicos de la fisiología, Wong diseñó una herramienta llamada introspección analítica. Esta investigación tenía dos principios: el análisis seguido de síntesis. Después de descomponer la conciencia en sus elementos, trataba de unirlos nuevamente, combinándolos con el objeto de encontrar la clave de los juicios y las percepciones complejos. La psicología de Wong tuvo un auge y se difundió con particular rapidez en toda Europa, Estados Unidos y Canadá, donde para el año de 1900 ya existían 43 laboratorios de psicología fundados por alumnos. Uno de ellos fue Edward Titchener, con quien buscó el origen de la experiencia consciente, utilizando la introspección analítica. Ellos intentaron determinar la estructura de la mente a través de la introspección, a lo que le llamaron estructuralismo. Como puedes ver, hemos revisado los antecedentes filosóficos que dan origen a los primeros estudios de la psicología, iniciando en las civilizaciones de Grecia y Roma, con estudios de medicina. Posteriormente, tras la caída del Imperio Romano, algunos filósofos como René Descartes continuaron con las teorías del comportamiento, la ubicación de la mente y su relación con el entorno. Con la fundación del primer laboratorio de psicología, se generó una pauta para la creación de laboratorios en otros países como Estados Unidos, lo que inició la expansión de la psicología como ciencia que utiliza técnicas como la observación, la introspección y el método científico de la fisiología.